Buenos días. Llegamos al día de la preparación para el Santo Sábado y también la oportunidad de reunirnos en grupos pequeños. Hoy, el libro de Jueces capítulo 6 nos narra que los viejos enemigos de Israel empezaban a despertar. Ahora los madianitas. En el libro de Números capítulo 25 y 31 encontramos que los madianitas influyeron mucho en época de Moisés con sus dioses ante los israelitas. Pero llegó el momento en que el pueblo de Israel los eliminó, no por completo, pero sí hubo una gran matanza. Ahora dice el versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos de Israel, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Estas tribus del lado oriental del Mar Muerto subían y por el río Jordán cruzaban, venían atacando desde las tribus, 2 y media tribus orientales, hasta las del lado occidental. Ellos subían con sus tiendas y ganados, subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla. De este modo se empobrecía Israel en gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Es interesante en nuestra vida, cuando nos llenamos de pecado, nuestros viejos enemigos empiezan a salir, empiezan nuevamente a oprimir la vida. Y es un momento en donde necesitamos del Señor y clamamos a Él. Lo importante es continuar viviendo con el Señor y no separarnos de Él. Dice el verso 7, cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo les hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre, les libré de manos de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. También les dije, yo soy el Señor vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Sin embargo, no habéis obedecido mi voz. Cuando nos apartamos de Dios, el enemigo viene y toma presa de nosotros. Desde el versículo 11 nos narra que el ángel del Señor vino y se sentó delante de la encina de Ofra. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas cuando se le apareció el ángel del Señor y le dijo: el Señor está contigo, hombre esforzado y valiente. Este Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lagar. ¿Por qué estaba en el lagar? Si los madianitas subían y lo encontraban sacudiendo el trigo, se lo iban a quitar y él no iba a tener que comer. Pero el Señor ahora le dice, hombre esforzado y valiente. Muchos dicen que no era esforzado y valiente, por eso estaba escondiéndose en un lagar. Otros dicen que sí, porque aún así estaba buscando el sustento para su familia. Pero él responde, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? En el verso 14 dice que mirándolo, el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón le responde, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Yo soy el menor de mi casa. Al Señor no le importa si tú eres el más fuerte o más débil, el más grande o el más pequeño. Simplemente el Señor elige a lo más vil de este mundo, que somos nosotros, para avergonzar a los sabios. El Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Él respondió, te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que has hablado conmigo. Voy a hacerte una ofrenda, le dice él, y fue y preparó un cabrito y panes sin levadura. Cuando él hubo preparado, vino, le trajo para servirle al Señor. Y él le dijo,
pon esto sobre la roca. Él vertió ahí el cabrito cocinado, el caldo del cabrito, y dice que el Señor, extendiendo su cayado, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña y se consumió esa ofrenda que Gedeón fue a hacer para él. El versículo 24, Gedeón edifica un altar porque él se da cuenta que quien tenía delante era el mismo Jesús que había ido a hablar con él y lo llamó Jehová Shalom. Aconteció que la misma noche el Señor le dice a Gedeón: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro, el de 7 años, y derriba el altar de Baal que tiene tu padre. Él tomó a 10 hombres de entre sus criados y fue a hacerlo en la noche. Su padre tenía un altar de Baal y también tenía una diosa de Acera. Alguien del pueblo de Dios adorando a dioses ajenos. Es posible que en nuestro hogar esté sucediendo algo así. Hay que meditarlo. Y el Señor le dice: yo voy a salvar a Israel, pero antes tú tienes que derribar aquello que tu padre tiene en casa. Y él fue y lo hizo en la noche. Al amanecer, la gente iba a adorar a esos dioses en casa del padre de Gedeón, y cuando vieron, se molestaron y preguntaron: ¿quién es? Hay que matar a este que tumbó el altar de Baal y la imagen de Acera. Y dijeron: fue Gedeón. Así que le piden al padre de Gedeón, a Joás: saca a tu hijo para que muera, dice el verso 30, porque ha derribado el altar de Baal. Y él, por ahí recordando un poco su fe, les dice: ¿lucharéis vosotros por Baal? Dejen que él se defienda solo. Por eso a Gedeón ahora le empezaron a llamar Jerobaal, que quiere decir luche Baal contra él. Dice el versículo 33 que todos los madianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron y cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él, envió mensajeros por todo Manasés, y también ellos se le unieron. Asimismo, Gedeón envió invitación a otras tribus, Aser, Zabulón, Neftalí, para que salgan a encontrarlos y juntos luchar en contra de los madianitas y sus aliados. Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, yo voy a poner un vellón de lana en la era, que al anochecer caiga rocío, pero solo en el vellón, y todo el contorno esté completamente seco. Y así aconteció. Cuando se levantó por la mañana, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó con él un tazón de agua. El resto estaba seco. Pero ahora, para asegurarse que el Señor realmente estaba de su lado, hizo al revés. Señor, que todo esté mojado por el rocío, pero que el vellón esté seco. Y al otro día, así sucedió. Cuando amaneció, todo estaba humedecido, pero el vellón estuvo completamente seco. Hoy estamos por llegar al día del Señor. Clama al Señor. Los israelitas clamaban solo cuando tenían esa necesidad, porque eran oprimidos y estaban pasando hambre, necesidades. Pero nosotros, quizá hoy día no tenemos ese mismo problema, pero clama a Dios. Clama y dile: Señor, yo quiero que tú tomes realmente mi vida. Y si hay algo que tengas que tumbar, algo que tengas que hacer como tuvo que hacerlo Gedeón, que es tumbar esos ídolos en casa de su padre, si hay algo que empezar a poner en orden en nuestra casa, es momento de hacerlo. Medita en estas palabras y que el Señor te bendiga en este día.